Un saludo a todos los seguidores y a los amantes de la cultura italiana aquí en Colombia. Bienvenidos a este importante encuentro para la 20ª Semana de la Lengua Italiana en el Mundo, que para este año tiene como lema el italiano entre palabra e imagen, grafitis, ilustraciones y cómics. Antes que todo, queremos extender un cordial saludo al director del Instituto de Cultura Italiana de Bogotá, Humberto Malicia, y a Andrea Izquierdo, que nos ha ayudado para la coordinación de esta importante iniciativa para Italia y Colombia. Y un saludo muy especial a nuestro embajador Gerardo Amaduzzi y Anita Gentile de la Embajada de Italia en Colombia. Ahora les quiero presentar a nuestros invitados, a los cuales aprovecho para darle las gracias. Tenemos a Claudia Bellante de Milán, que es periodista y documentalista y autora del libro que hoy les vamos a presentar. Tenemos a Elizabeth Builes, que es la ilustradora, y Giori Ferrazzi, que es el responsable de Terre Home Italia, en Colombia. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de cómo contar el fenómeno migratorio a los más jóvenes a través de libros ilustrados. Vamos a hablar de infancia y realmente de educación, que también es una temática bien, digamos, caliente también en este momento de pandemia, ¿no? Hoy, en este caso específico, vamos a hablar de este hermoso libro que se llama Los estudiantes de la frontera y que cuenta la historia de Marcela y Julio, que son dos estudiantes venezolanos que cada día, para poder ir al colegio de Cúcuta, tienen que cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia. Me gustaría empezar con Claudia para hacerte una pregunta y es preguntarte realmente cómo nace la idea entonces de este seriado de Latido de Alas, eh, que es producido por una editorial española que se llama EDB. ¿Y por qué decidiste contar, digamos, una historia tan importante, pero centrada sobre la infancia en un contexto de frontera? Hola y gracias pues por la invitación. No, la idea pues me surgió de la serie pues cuando tuve a mi hija. Yo soy periodista y siempre he trabajado pues mucho en Latinoamérica y siempre he contado historias pues difíciles, complicadas. Pero pues cuando nació ella empecé a preguntarme cómo le iba a contar lo que era mi trabajo y la historia que iba yo conociendo con un lenguaje que le pudiese pertenecer y que no fuera tan fuerte. Yo, claro, yo no pongo filtros cuando escribo reportajes, pero pues con niños y niñas, a lo mejor ese filtro es necesario para que ellos también comprendan pues temas tan fuertes y tan complicados que yo no quiero nunca pues cancelar, olvidar o cortar, pero quiero que pues que eso, que lo puedan entender. Y entonces la idea de, pues, de Latido de Alas es eso, ¿no? Y contar a ellas y a todos los niños y las niñas historias que yo había encontrado durante mis viajes, que muchas veces tenían como protagonistas niños. Entonces no simplemente se habla de un mundo adulto a los adultos, pero también se habla de un mundo, pues, eso, que tiene protagonistas personas muy jóvenes y que entonces, pues, se tienen que contar a las personas muy jóvenes también. Y que al final las historias, por muy dramáticas que sean, siempre tienen como una llama de esperanza o tienen una salida y sobre todo si eres joven, pues esa salida posible la tienes que agarrar y pues, para cambiar tu condición si es muy dura. Y entonces eso fue pues buscar historias entre todas las que conocía y las que me gustaba ir a conocer para hacer una serie de libros que fueran ilustrados, porque es lo que en los últimos años he ido comprando y he ido leyendo también. Y hay un mundo, otro mundo, ¿no? de literatura que es también súper importante. Y entonces, pues decidimos con la editorial 4 libros para empezar la serie. Los protagonistas siempre son grupos de personas, entonces también para hablar de las amistades. Entonces hay un grupo pues que toca música metal en Indonesia, hay 2 chicas pues que hacen lucha libre en Bolivia con sus vestimentas indígenas, hay un equipo de natación sincronizada en Jamaica y hay también los estudiantes, pues eso de la frontera. El tema de la frontera en Venezuela y Colombia era muy fuerte en esa época y yo tenía muchas ganas también de ir a ver lo que estaba realmente pasando, porque
claro, llevamos muchos años hablando pues de crisis migratorias en Europa, pero no nos damos cuenta de crisis migratorias que pasan al otro lado del mundo. Yo me fui a Cúcuta gracias a Terre des Hommes y ellos me ayudaron pues, a tener los contactos y a hablar con la gente. Y realmente, claro, es un tema, ¿no? Eso de la escuela que como que ahora más que nunca puede ser como lo más sacrificable posible, ¿no? Ah, todo va mal, pues lo que hacemos es cerramos las escuelas y que los niños pues ya se... Pero en cambio, pues muchas familias venezolanas, todas las que yo he conocido, con su vida que ya no sabían por dónde encontrar dinero, que ya no hay hospitales, que no hay nada, pero los niños seguían yendo a la escuela. Y entonces también eso es un esfuerzo de los niños primero, porque se levantaba súper pronto para cruzar la frontera sin medios ni nada, pero también de los padres, pues que deciden en medio de todo ese drama, pues apostar, ¿no? Por la educación. Y entonces eso yo al final lo digo, ¿no? Pues mi respeto va a los niños, pero también a los padres, porque en muchas ocasiones pues, la escuela es lo primero que se olvida. A ver, no hay muchas cosas divertidas, ¿no? Que contar en esa historia, pero realmente gracias también a luego al trabajo que hizo Elizabeth, pues transformamos ese camino diario pues en una gran aventura para los niños, porque en el fondo lo es, y cuando eres un niño realmente todo te parece una aventura. Intentas, pues tienes la capacidad de no ver las cosas con dificultades. Y eso creo pues que era importante de contar y que fuera un ejemplo también para otros niños y niñas. Está clarísimo. Y de hecho, ahora a mí me gustaría mucho pasar a Yori para, digamos, para dar un contexto también, ¿no? A nuestros seguidores. Em, si nos puedes contar, Yori, un poquito, unas pinceladas, qué es Terre des Hommes, el trabajo que se está haciendo y más en específico también la situación de la infancia en la frontera entre Colombia y Venezuela, justamente para poder entrar más en contexto, ¿no? sobre el libro. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias porque puedo compartir con ustedes y conocer también a las autoras de este libro tan interesante que yo había visto ya en anteprima. Bueno, si bien es cierto que Terre des Hommes nace por primera vez en Suiza, en realidad actualmente hay fundaciones autónomas independientes en cada uno de los países y estamos juntos en una federación. En el caso nuestro, somos una fundación italiana, Terre des Hommes Italia justamente, que está presente en Colombia desde el año 2002. Y hemos venido trabajando esencialmente en barrios urbanos marginales de la zona de la ciudad de Bogotá, en la zona de Usme y también en la ciudad de Medellín, en los barrios periféricos de Medellín. No hace mucho, una contraparte nuestra con la que venimos trabajando el tema de derecho de la niñez respecto a los derechos básicos, que son educación, salud, recreación, cultura, hemos conocido la realidad de Cúcuta. Y en el 2013 nos hemos acercado para dar una respuesta a lo que era un problema muy grande, no solamente en la ciudad de Cúcuta, sino esencialmente en la zona que en Colombia llaman el Catatumbo, o sea, esta zona de las veredas rurales, sometida primeramente a una guerra interna entre diferentes grupos guerrilleros y las fuerzas armadas. Sucesivamente hubo toda una situación de colombianos retornados, como tal vez se recordarán por una situación que se creó con los colombianos que estaban presentes en Colombia y que fueron expulsados de alguna manera. Y sucesivamente llegó justamente el acuerdo de paz, después entró el narcotráfico de una forma muy fuerte para ocupar aquella zona de cultivo de coca donde se había poco perdido el control armado y finalmente esta migración realmente bíblica de venezolano. Se trata de una zona de multiafectaciones, por lo tanto, y realmente, y eso tiene razón Claudia, realmente lo más afectado han venido siendo los niños, tanto los colombianos de la comunidad de acogida, así como los venezolanos que permanentemente cruzaban y cruzan la frontera para poder tener acceso a un poco de seguridad, a estudio, a salud y a comida. Y nuestro trabajo ha sido justamente la de intervenir en las comunidades de acogida y dar una respuesta inmediata a las situaciones que se venían creando
con los muchísimos niños, las muchísimas mamás que acudían a este lado de la frontera en Colombia para encontrar vacuna, para encontrar atención médica, para encontrar alimento. Es un trabajo que hacemos gracias a los promotores de nuestro y de otras ONG que trabajan con nosotros en el terreno, de las agencias internacionales que nos dan un apoyo real, y es un trabajo bastante dedicado, sobre todo porque es cambiante todos los días. La situación de la migración venezolana es realmente un problema que debe ser enfrentado de una forma integral y que recibe respuesta solamente en el momento en que se vuelve realmente dramático, pero se mantiene permanentemente y se mantiene en espacios de segregación, en algún caso, que han sido de alguna manera acentuados por el tema de la pandemia sanitaria. Y este acento ha determinado el aislamiento de muchos de estos niños, el regreso de un gran número de familias a Venezuela, y en el momento que se soltó un poquito el ambiente, nuevamente está empezando la migración de Venezuela a Colombia. Lo que me encantó de la experiencia que Claudia compartió con nosotros y que se transformó en ese libro tan bonito, esencialmente es el hecho que creemos nosotros profundamente en que tenemos que escuchar a los niños, sobre todo en estas situaciones de emergencia que crean estrés, que crean angustia, que a veces no logramos a entender de inmediato. Ocurre a los adultos, puede imaginar lo que ocurre a los niños, el tener que estar en casa, el tener que no poder jugar con los amigos, el poder que no poder expresarse. Y creo que Claudia dio voz a estos niños. Nosotros pensamos lo importante que es el protagonismo de los niños. Tenemos que saberlos escuchar. Y a veces escucharlos no significa solamente escuchar sus quejas, sus alegrías, también sus sueños, su imaginación, así como en el libro se ve perfectamente. Así que de parte nuestra, muchas gracias, Claudia. No es para exaltar el trabajo que aquí hacemos nosotros, sino realmente lo que cada adulto debería hacer para que estos niños tengan siempre más voz y que nosotros podamos escuchar su voz para crear un mundo mejor. Muchísimas gracias, Yori. Sí, estamos totalmente de acuerdo y muchas gracias también por el trabajo que están desempeñando, digamos, en estas zonas que son muy, muy delicadas, muy sensibles. Pero bueno, yo ahora me gustaría pasar la palabra a Elizabeth, que nos acompaña. Me gustaría que Elizabeth nos contara un poquito también cómo nació desde este punto de vista artístico el desarrollo de este libro, entonces también de su trabajo artístico y sobre todo que es interesante que esta historia nace de un contexto real. Normalmente cuando vemos libros libro para niños son siempre contextos de fantasías y es como poder transmitir también algo como fuerte como la migración, el problema de deber cambiar, de entrar a otro país, a otras, vivir otras sensaciones, pero todo eso transmitirlo a un público para niños y con unos dibujos. Entonces, si Elizabeth nos quieres dar una pequeña contribución. Hola, bueno, no, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a Claudia por hacerme parte del proyecto. Me encantó, me gustó mucho hacerlo. Para hacer este libro, yo tengo una amiga venezolana que vive acá, ella hace cómic y pues yo dije voy a hablar con Laura porque pues quiero ser muy respetuosa con toda la parte cultural que voy a retratar de estos niños que viven del lado del Táchira y pues me di cuenta que somos muy iguales, que realmente no habían grandes diferencias como en nuestra manera de tener la cotidianidad, entonces era simplemente como retratar algo que yo ya tengo muy familiar, que yo puedo reconocer como muy cercano, pero que lo divide una frontera y ya. Y sí quería como retratar como lo que decía ahorita Claudia, que es una realidad muy fuerte porque cruzar trocha realmente es súper peligroso, pasan cosas horribles cada vez que se cruza trocha y pues estos niños muchas veces tienen que cruzar la trocha porque se les cierran los puestos fronterizos y es como mostrarlo también como con cierta inocencia de la aventura, sí, como de
de llevar esas acciones con cierta candidez, pero sin dejar de lado que en serio es algo muy fuerte, que están cruzando una frontera, que tienen que pasar a otro país para poder estudiar, en el libro pues lo menos que les pasa es que se les pierden los zapatos, pero la verdad es que pasan cosas peores, pero quería como retratarlo también así como desde ese mundo infantil de ver todas las cosas con asombro y también como ser muy enfática en el paisaje, como retratar cómo se ve este paisaje allí. Y tú también tienes una relación también con la naturaleza, ¿cierto? También por tu currículum, ¿no? Por tu portafolio. Si nos puedes también, digamos, como añadir algo más sobre esto, porque la verdad los dibujos son muy, muy bonitos. Son además estos colores que capturan, ¿no? Los ojos, o sea, son colores vivos, es increíble. Entonces, si nos Gracias. puedes contar un poquito de esto también. Sí, pues yo quería estudiar biología, entonces yo no quería estudiar artes plásticas y yo entré, no sé por qué azares, a artes plásticas, no pasé a la universidad que disponía para biología y empecé artes y me fui quedando, pero en algún momento tomé talleres de ilustración científica y dije que esa era la manera en la que yo podía tener las dos cosas que más me gustaban, como llegar a una superficie de la biología con mi oficio. Y trabajé 2 años en la Universidad de Antioquia en el herbario haciendo ilustración científica, no solo botánica, sino también de peces o de insectos o mamíferos, pues lo que necesitara el Instituto de Biología. Pero eso se quedó porque yo siento que a mí me ayuda a contar este tipo de información, pues si yo estoy poniendo un bosque que se ve con ciertas plantas tropicales, yo ya estoy contando un contexto de la historia, estoy diciendo dónde está, qué clima hace, y pues ese es como un rigor científico muy infantil que yo tengo para mi trabajo, pues casi siempre lo hago, pero que me divierte mucho, como a veces jugar como al papel de investigar qué es el lugar que voy a representar. Muchas gracias, Elizabeth. Quería Usted, volver a Yori para una última pregunta para él. No sé si, por ejemplo, tú consideras que una novela gráfica puede ser un valioso instrumento de divulgación de temática, pero normalmente sabemos que ONG no se, digamos, como se direccionan a niños, el público de la ONG son los adultos. Entonces, si nos podrías decir qué piensas con respecto a esto, visto que ya en parte lo dijiste, que te encantó entrar en este proceso también como creativo del libro, de instrumento, pero digamos de la parte de las organizaciones, ¿no? Que hacen trabajo humanitario. ¿Cómo ves este instrumento, ¿no? Por ejemplo, facilita esta comunicación con los niños, piensan también en dialogar con los niños, por ejemplo. Absolutamente. Además, la naturaleza propia de Roma Italia es de la defensa de los derechos de la niñez. Y nosotros entramos en la ayuda humanitaria enfocando principalmente en nuestro trabajo con la niñez. Cuando tenemos la suerte de estar trabajando proceso de desarrollo, o sea, proyectos sociales que apunten al desarrollo, los niños, niñas, adolescentes son los protagonistas absolutos de nuestro trabajo. Inclusive en el proyecto que tenemos siempre en Colombia, en el caso de Cúcuta, en algunos barrios marginales, que han sido lo primero donde regresaron los colombianos retornados, o donde los refugiados que se alejaban de Catatumbo llegaban desde sus veredas hasta la ciudad. Nosotros trabajamos intensamente con los niños para que ellos sean realmente protagonistas de su propio desempeño y constructores de su propio futuro. Y es por eso que a nosotros nos interesa mucho de que tengan voz. Y a veces creemos que los niños, que los adolescentes, solamente estén pegados a la tecnología o solamente a la música, cuando en realidad lo que ellos hacen a través de la tecnología y la música es comunicarse. Y a veces el mundo de los adultos que está un poco lejos de ellos. Y entonces cualquier instrumento
que nos ayuda a hacer que flote de ellos una expresión, una voluntad de cambio, una voluntad de construcción, es fundamental. Y en el caso de la lectura, es algo que definitivamente resulta prioritario. Y lo vemos porque las primeras cosas que hacemos cuando llegamos a apoyar alguna escuela, por ejemplo, es hacer talleres con los niños y aportar con libros. Y vemos que la biblioteca pequeña, sobre todo en la zona marginal, tanto urbana como campesina, como rurales, la llegada del libro siempre es una fiesta. Más aún cuando el libro habla de ellos mismos y ellos mismos han sido protagonistas de ese libro, yo creo que será realmente muy positivo trabajar con eso, con ellos. Es fundamental. Muchísimas gracias, Yori. Absolutamente de acuerdo. Y pasamos a Claudia, porque yo creo que ya hemos generado una buena curiosidad, una buena dosis de curiosidad en nuestros seguidores, saber más sobre este libro, dónde se consigue, cuándo salió, dónde lo podemos comprar, si hay, por ejemplo, la posibilidad de encontrarlo aquí también en Latinoamérica, quizá en Colombia. Pues sí, los libros, como dije antes, pues acaban de salir en España, salieron el 8 de octubre. Y aunque es verdad, pues que uno está súper contento cuando por fin ve su trabajo realizado, también es verdad que echo mucho de menos todo el proceso del trabajo, que en mi caso pues fue, claro, los viajes, pero al final, bueno, yo estoy acostumbrada en escribir, entonces el proceso de escritura fue relativamente rápido, pero todo el proceso pues de trabajar con Elizabeth y con las otras ilustradoras de los otros 3 libros también fue algo nuevo para mí y ya pues absolutamente pues emocionante de ver realmente cómo luego tus palabras se traducen. Y entonces es verdad que he hecho mucho de menos ese proceso y espero que haya más libros y más historias que contar. Y pues a Elizabeth además le debo la definición que creo que es más correcta de nuestros libros, que ella los llamó pues crónicas ilustradas. Y, y entonces, claro, la referencia pues con Colombia ha sido inmediata por lo de las crónicas y la ilustración pues es algo que le hemos añadido y que creo que funciona muy bien y que va a funcionar. Presenté el libro ayer justo en un colegio aquí, bueno, yo ahora estoy viviendo en España, en Chiclana de la Frontera, en el sur, pues otra vez la frontera que vuelve. Y lo presenté a unos niños, pues eran como 40, y la verdad es que me estuvieron escuchando una hora y yo pues quedé impresionada y el más vendido, o sea, aunque no seamos aquí en un supermercado, pues fue el de la frontera. Yo expliqué que muchos niños pues cruzaban la frontera además solos porque sus padres no tienen ni tiempo para acompañarlos porque tienen que estar detrás de sus tareas o porque tienen que ir a comprar lo poco de carne que queda o porque tienen que ir al médico que no hay. Y entonces esos niños, además eso de enfrentarse con todo eso, lo hacen solos. Y creo que esas cosas realmente sí que les interesaron y les impresionaron. Es que a veces no hablamos de las cosas porque damos por sentado que no les interesa, pero sí que les interesa. Y entonces ahora, claro, los libros están en España, están, yo creo que por Amazon se pueden comprar, por Amazon y por Internet. Y el otro día estuve pues así hablando con la editorial aquí que me dijo que hay mucho interés en algunos libreros y distribuidores en América Latina. 3 de ellos cuentan realidades pues del Caribe o de América Latina. Y entonces creo que para esa parte pues de mundo sería muy interesante, aunque aquí también, ¿no? Porque aquí no sabemos nada. Y una de las cosas que le dije ayer a los niños es que lo de viajar te permite realmente pues darte cuenta que por muy lejos que esté, a lo mejor te encuentras pues ahí delante tomándote pues un zumo de naranja, alguien que es mucho más parecido a ti de tu vecino de casa. Pero eso cuando no lo pruebas, no lo sabes. Y entonces eso, ¿no? Y además creo que en este momento donde tiene, como decía Jory, estar encerrado muchas veces, que en Europa se vuelve a hablar pues de cerrar las escuelas y no se sabe, pues eso, pienso que tener unas lecturas que le abre el mundo para que sepan que hay eso que les espera una vez que toda esa pesadilla pues se haya acabado y que nos dejen eso, ¿no? De tener la curiosidad para el mundo pues que hay alrededor, pues creo que sería, que es importante y es eso que pues que queremos, ¿no? Conseguir con esa colección. Y entonces... Bueno, entonces nuestro tiempo se ha agotado. Una vez más,
quiero darle las gracias por habernos acompañado, a Yori Ferrazzi, a Elizabeth Wiles, a Claudia Bellante, por este fantástico trabajo, los estudiantes de la frontera. Un feliz tarde para todos, feliz días y nos vemos pronto. Chao, Hasta gracias a luego. todos. Chao. Chao, 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 muchas adiós. gracias. Hasta luego. Adiós.